Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy en el programa vamos a abordar el tema de este tráfico de bebés, un tema que ha dado la vuelta al mundo porque no es común que un ex jefe de la policía de todo un país termine involucrado en tráfico de bebés. La policía incluso les pusieron, porque son los policías los que bautizan a las bandas delincuenciales, y ellos le pusieron los desalmados del tráfico humano. Traficar con seres humanos es realmente ya algo atroz, terrible realmente, pero traficar con bebés ya es algo incalificable. Las investigaciones han ido revelando algunas cosas y la difusión a través de los periódicos permite comprender mejor las cosas. Hay gente que está así metida hasta el cuello, pero hay otro grupo de personas que parecen no estarlo, por lo menos una de ellas, un médico, cuyos audios no son realmente incriminadores, por lo menos de lo que se conoce hasta el momento. Sin embargo, hoy vamos a hablar del fenómeno del tráfico de personas y la persona que más conoce de estos temas en Arequipa es la fiscal Cecilia Ampuero. Cecilia Ampuero es una fiscal de prevención del delito y se ha pasado los últimos años no solamente tratando de detectar casos de tráfico de personas, sino también tratando de hacer prevención, que es algo importantísimo, recorriendo colegios, hablando con instituciones, y eso es algo importante. Ella estará con nosotros y con ella trataremos de comprender mejor este problema que debemos evitarlo. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Pablo Valdivia. Él es el organizador del TED Characato. TED son unas conferencias bastante innovadoras de conocimientos, un certamen muy importante que viene después del High Festival, cosa que le va a caer bastante bien a la ciudad. Soy Enrique Zavala y le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Cecilia, bienvenida. Muy buenas tardes. Me imagino que te quedaste tan sorprendida, aún siendo fiscal, de que haya un tráfico de bebés en la ciudad. Sí, realmente creo que la noticia nos ha sorprendido y nos ha consternado a todos. No esperábamos este tipo de situaciones en nuestra ciudad. Cuando hablamos, investigamos casos sobre trata de personas, hablamos por lo general de explotación sexual, de explotación laboral. Definitivamente está contemplada en la norma la venta de niños, pero hasta el momento no se había presentado un caso desde la modificación del código y la implementación o tipificación del delito de trata de personas como tal. Lo que había habido era secuestros, ¿no? O sea, gente que robaba bebés, hubo un caso muy sonado aquí en Arequipa, pero sí, nunca se había escuchado de una organización que compre bebés para revenderlos, ¿no es cierto? Que este es el caso. Eso es claro, es una organización que se dedica prácticamente a la compra y venta de bebés, de personas finalmente, ¿no? Y que además se aprovechan de la situación, digamos, peculiar de las personas que se encuentran tratando pues de conseguir un aborto, de evitar tener al bebé, etcétera. Entonces son situaciones que son de personas sumamente vulnerables. El asunto se agrava mucho más cuando se sabe que un exdirector general de la policía estaba metido en estos asuntos. Ese exdirector ha tenido vínculos muy cercanos con Arequipa, no solamente porque ha vivido en los últimos años en Arequipa, sino porque él ha trabajado aquí siendo coronel, sin aún ser general y siendo el jefe de tránsito. ¿Tú lo has conocido? Sí, efectivamente, nosotros hemos participado en varios operativos conjuntos entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en los años en que él fue precisamente jefe de tránsito. Cuando tú has trabajado con él, de alguna manera, y no, me imagino que no algunas veces, sino varias veces y durante un tiempo importante, porque él ha estado años en Arequipa. Sí, claro que sí. ¿Qué siente una fiscal al saber que una autoridad que ha llegado a lo máximo de la policía, que debe cuidar de la sociedad, termina en el otro lado? No, yo creo que es la misma sensación que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? De sentir defraudación, insatisfacción, de que nuestras propias autoridades no cumplen con su rol y que por el contrario, ¿no? Están en el lado contrario, en el lado de la criminalidad y en este caso peor aún
en un delito tan sórdido como es el delito de trata de personas, ¿no? Realmente a mí me ha sorprendido muchísimo, especialmente viniendo de una persona a la cual, si bien es cierto, no me vinculaba un vínculo de amistad, sí lo conocía personalmente, ¿no? Y que, bueno, no esperaba una situación así. ¿Qué es lo que a una fiscal le impresiona más de este caso? ¿Cuáles son las acciones que se toman dentro del Ministerio Público? ¿Qué es lo que se conversa dentro del Ministerio Público después de haberse encontrado este primer caso de tráfico de bebés? Bueno, lo que nos llama a la reflexión ahora en este momento es que tenemos que definitivamente replantear nuestras estrategias. Nosotros hemos estado enfocando toda la lucha en contra de la trata de personas a lo que era la explotación sexual, fundamentalmente, y también la explotación laboral, debido a la cantidad de casos que se han presentado en Arequipa. Sin embargo, ahora tenemos que replantear nuestras estrategias para prevenir también este tipo de situaciones, ¿no? De tráfico de bebés y probablemente también tráfico de órganos, ¿no? Que era una situación que por el momento en el Perú no se había presentado ningún caso, ¿no? Sin embargo, estamos viendo de que se está dando y tenemos que hacer algo para prevenir. Existen algunas cosas. En el mejor de los casos, esta gente compraba un bebé para entregarlo en adopción, ¿verdad? Que eso sería el mejor panorama. Sin embargo, estos bebés también podrían ser entregados para una suerte, entre comillas, de adopción y terminen siendo abusados sexualmente por pedófilos, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, es que en realidad no sabemos para qué o con qué finalidad son adoptados. En el Perú no está prohibida la adopción y se puede hacer una adopción legalmente. Y existen bebés y mecanismos. Mecanismos y bebés y procedimientos a través de los cuales una persona que desea adoptar un bebé lo puede hacer. Pero lamentablemente la legislación nacional y los procedimientos son un poco largos, un poco tediosos, y recuerdo hace aproximadamente unos 20 años hubo un caso de adopciones ilegales también en Arequipa, ¿no? Pero no, en ese momento no estaba tipificado el delito de trata de personas como tal. El otro asunto que es del que estabas hablando es que se venda un bebé con la finalidad de usar sus órganos, o sea, de matarlo para extraerle sus órganos. ¿Eso puede ocurrir, definitivamente. Hay casos, no en el Perú, pero sí a nivel internacional, que se ha podido comprobar que los bebés eran vendidos para posteriormente traficar con sus órganos, ¿no? Entonces, el Perú sería un abastecedor y el destino podría ser el propio Perú o el extranjero. Podría ser el extranjero, ¿no? Definitivamente va a ser muy difícil que se haga un trasplante de órganos en el Perú de manera irregular o de manera ilegal. No imposible, pero sí bastante difícil. Y se tiene que acreditar de dónde proviene el órgano. O sea, que un órgano aquí, extraído aquí en el Perú, sea igualmente trasplantado, bastante complicado. Pero sí que puede estar saliendo el bebé al extranjero y la operación se haga en clínicas clandestinas fuera de acá. Digamos que este caso sea el panorama menos malo, el de la entrega de adopciones. Acabas de decir que el proceso es largo y tedioso. ¿Deberíamos repensar en esas cosas? ¿O es largo y tedioso porque precisamente se quiere garantizar el bien del menor? La finalidad es garantizar el bien del menor. Recordemos, hace me parece que un año o algo más salieron en las noticias 2 niños peruanos que habían sido adoptados por un matrimonio estadounidense y que sin embargo estos niños habían resultado siendo maltratados permanentemente y que inclusive presentaban fracturas y lesiones muy graves, ¿no? Entonces el procedimiento no es tedioso porque queramos que sea así, sino porque realmente se requiere garantizar de que las personas a las que se le está entregando la vida de una persona sean personas que le den el trato de un padre, porque esos serían sus padres adoptivos. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con la fiscal de prevención del delito, Cecilia Ampuero, una de las personas que más conoce de trata de personas en Arequipa. Cuando regresemos, pretendo abordar con ella las otras causas que pueden conllevar a este asunto, porque la gente a la que se les compraba el bebé no era gente a la que se le decía, oye, te voy a comprar el bebé, evidentemente, sino que existen una serie de mecanismos como para decirle, no abortes, mira, tú no tienes la posibilidad, danos al bebé en adopción, va a tener un mejor destino, cosas, pero al final el drama es terrible. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos afrontar estos casos? ¿Qué está pasando en Arequipa? Lo vemos tras la pausa.
Estamos de regreso en el programa. Sigo con Cecilia Ampuero, fiscal de prevención de delito y una de las fiscales y de las personas que más sabe sobre trata de personas en Arequipa. El asunto esto es que no hay personas, o sea, no se trata de una pareja de desalmados aparentemente que lo que querían era vender a su hijo, deshacerse de él, sino de personas pobres que no podían mantener un hijo más y que finalmente son abordados y convencidos. O sea, que hay un drama tremendo que hay que abordar desde otros ángulos. Tú eres una fiscal de prevención, así es que el acusar está en manos de otras personas y tú miras muchísimo mejor el panorama para tratar de arreglar las cosas para que delitos como estos no se vuelvan a cometer. ¿Cómo ves tú el comportamiento de esos padres? ¿Qué puede llevar a unos padres en pobreza a entregar a su hijo en adopción a cambio de un dinero? Yo me imagino, no sé del tema de las investigaciones, pero me imagino que no es tan fácil como decir, oye, dame a tu hijo, te voy a pagar 4.000 soles, ¿no? Que los convencen, les dicen, no los van a tener una mejor vida, y además te vamos a apoyar con un dinero para que tengas para tus otros hijos, cosas por el estilo, creo yo. Sí, definitivamente, una de las formas de captación para la trata de personas es el engaño, ¿no? Esa es una de las formas más conocidas que aplica no solamente para este caso, que aplica fundamentalmente para el caso del famoso padrinazgo, ¿no? Aquellos padres que viven en las zonas deprimidas del país y que de repente va una persona de la ciudad y le dice, yo me llevo a tu hijo, le voy a dar mejor calidad de vida, va a poder estudiar, va a poder tener un mejor futuro, te dejo acá un dinerito para que te mantengas, lo traen a la ciudad, empleado doméstico, lo abusan física, psicológica, inclusive hasta a veces sexualmente, nunca van al colegio y simplemente se convierte en un esclavo de la casa, ¿no? Entonces es la misma figura, ¿no? Los convencen de que de repente ese niño va a tener un mejor futuro, una mejor posibilidad de vida que estando pues en una familia que no tiene posibilidades de mantenerlo. En el caso del padrinazgo que acabas de decir, la persona que va, convence a la persona y le dice, además te dejo un dinerito para ayudarte, esa persona también está cometiendo un delito. Así trate bien a la persona. Así no la trate bien a la persona. O sea, yo puedo traer un ahijadito a mi casa y tenerlo y que me ayude en las labores domésticas, mandarlo al colegio, darle de comer, que tenga todo lo necesario. Pero es un empleado doméstico, por lo tanto tiene que pagársele un sueldo, tiene que pagársele los beneficios sociales que le corresponden de acuerdo con la norma. Si yo no estoy cumpliendo con eso, la tengo esta persona en calidad de explotación laboral y esa es una forma de trata de personas. ¿Y la persona, o sea, el patrón que le está teniendo, puede irse a la cárcel? Puede irse a la cárcel por delito de trata de personas. Perfecto. En este caso, bueno, ¿y qué pasa con los padres que lo entregaron como ahijadito? Bueno, a los padres se les puede procesar por delito de explotación de menor, porque lo están poniendo al menor para ellos recibir un beneficio a cambio, ¿no? Correcto. Entonces están sacando un beneficio. Pero si han sido engañados, como tú dices, y mira, va a estar mejor. Bueno, eso el juez lo evalúa, definitivamente va a evaluar el nivel sociocultural de la persona, ¿no? Para ver el nivel de vulnerabilidad también que tenga para convencerlo. ¿Qué pasa en el caso de estos padres? Aquí la cosa ya es una cuestión distinta a esa figura del padrinazgo. ¿Estos padres van a terminar en la cárcel según nuestra legislación? Sí, podrían terminar en la cárcel, porque ellos, recordemos que en el Perú inclusive está penalizado y está totalmente prohibido el tráfico de órganos, o sea, simplemente el hecho de vender la sangre, yo no puedo vender la sangre, mucho menos puedo vender un ser humano, ¿no? Entonces eso es un delito y ellos también podrían ser procesados por trata de personas. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lleva, según tu experiencia, a que unos padres entreguen a sus hijos? Porque la otra forma, por lo que se sabe de las investigaciones, es que buscaban a mujeres que querían abortar. Ellos estaban en los tópicos estos, donde están los aborteros, y les decían, no abortes, no mates a tu hijo, no sé qué les dirían, y al final agarraban y les decían, mira, lleva luz, nosotros te vamos a dar dinero para que puedas llevar bien tu embarazo, todas las cosas, y después no los entregas, ¿no es cierto? Eso también, esa es una hipótesis por lo menos. Sí, y es una forma de engañar a las personas, ¿no? O sea, por lo general, las redes criminales de trata de personas buscan personas vulnerables.
buscan personas, gente menor de edad, gente que tiene problemas económicos, problemas familiares, etcétera, y aprovechan de esa situación. Y esas personas terminan siendo, o sea, de alguna manera, víctimas también, ¿no? Víctimas de sus necesidades. De sus un propias adolescente necesidades. que no puede tener ese hijo, una mujer que ya no puede mantener, cosas de ese tipo. Entonces, la ley también, los jueces, la justicia evalúa también esas cosas, o todas esas personas pueden terminar encerradas, viviendo un drama más. No, Enrique, en realidad el Código Penal por eso siempre establece un mínimo y un máximo de pena en todos los delitos. Y eso le permite al juez poder evaluar la situación de cada una de las personas implicadas. No va a ser lo mismo aquel que vendía al niño por dinero, simplemente por ganar dinero, que aquella mujer que de repente en un estado de necesidad, en un estado de vulnerabilidad, pues accedió a entregar a su niño en adopción, de repente desconociendo que existe un procedimiento legal, que ella igualmente pudo haberlo entregado y darlo en adopción legal y formalmente, ¿no? Hace unos días estuvo aquí Nelly Mendoza, de la Asociación Vida y Familia. Ella contaba de programas que funcionan internacionalmente y que no pueden ser aplicados en el Perú. Funcionan en Colombia, funcionan en Ecuador, donde cuando hay casos, por ejemplo, de mujeres que terminan con un embarazo no deseado y que están pensando en abortar, finalmente pueden acudir a estas organizaciones donde sí, de una manera formal, los bebés son entregados, son cuidados y preparados para ser entregados en adopción, ¿no es cierto? Pero acá decía que aquí no se permite, que las trabas son enormes para poder crear un albergue de estas características, formal, supervisado, ¿no? Que la burocracia, más que las exigencias de formalidad, los trámites burocráticos son excesivos. ¿Tú percibes lo mismo? Sí, definitivamente el procedimiento es bastante largo e implica previamente la declaración en estado de abandono del menor, ¿no? Para poder después darlo en adopción. Implica cosas que a veces resultan hasta un poco irracionales, como el hecho de que una persona que tenga un menor en colocación temporal, o sea, que tú hayas tenido en tu hogar un bebé o un niño 2, 3, 4 años, luego lo puedas adoptar, ¿no? Lo cual a mi parecer resulta irracional, ¿no? Porque de repente tú ya te encariñaste con el niño, la familia le tomó cariño, quieres realmente formalizar una adopción, si ya lo tuviste en colocación temporal no puedes adoptarlo. Inclusive el niño termina pues destrozado, digamos. Totalmente, ¿no? De Porque ya te acostumbraste, el niño también se acostumbró a esa familia y de pronto se presenta la posibilidad de una adopción, va a ser desarraigado del lugar donde vivía para irse donde otras personas a las cuales no conoce, ¿no? ¿Y por qué no discutimos estas cosas que son tan importantes, tan esenciales, tan cotidianas además, tan de la vida real? Sí, en realidad esas cosas sí se han puesto en el tapete, pero es el Congreso el que da las leyes, ¿no? Y lamentablemente a veces nuestros legisladores están ocupados en otras cosas y no en las cosas en que realmente deberían ocuparse. Perfecto. No sé si tengo tiempo todavía. Bueno, sigamos en la conversación, que se me ven nuevas señales de corte. Quiero entrar al tema, ¿qué pasa con este negocio del aborto? Porque parece que está muy ligado, por lo menos en aprovechamiento. O sea, aborto, tráficos de una banda que está fuera esperando lo del tráfico de bebé, captadores. ¿Cómo está funcionando ese mundo? Ese mundo del que no conocemos mucho realmente. Sí, bueno, y ahí hay un problema en el tema de los tópicos con el cual nosotros venimos batallando ya hace varios años, ¿no? Que es una fachada realmente, ¿no? El poner un tópico cuando en realidad sabemos que son clínicas clandestinas de aborto y que muchas veces están inclusive con captadores en las puertas llamando a las personas que tienen retraso menstrual para solucionarles el problema, ¿no? Entonces allí estamos nosotros trabajando con la Divincri ya hace varios años. Se ha logrado denunciar a varias personas, pero todavía siguen existiendo, ¿no? Ahí estamos. Existe un debate, algunos piensan que cosas como estas no pasarían si el aborto a libre pedido fuera legal. Otros, como la Asociación Vida y Familia, dicen que eso no debería darse, pero que deberían darse facilidades precisamente para que instituciones privadas también puedan, privadas y debidamente supervisadas, puedan ayudar a esas personas a que
puedan llevar adelante su embarazo, a asistirlas con ayuda o finalmente ayudarlas hasta que el niño nazca y sea entregado en adopción. Estas posibilidades, de estas dos posibilidades, ¿por cuál optarías tú? Bueno, definitivamente el aborto está descartado desde todo punto de vista. Para mi parecer personal, el aborto es un asesinato y de los más crueles. Es un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja y todos los agravantes, porque estamos hablando de una persona absolutamente indefensa. Y estás hablando desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? Porque la Constitución lo establece así. La Constitución garantiza el derecho a la vida como derecho fundamental y le reconoce derechos al concebido desde su concepción. Entonces tenemos que garantizar el derecho a esa persona, a ese ser que se está formando desde el momento de su concepción. Y el aborto yo pienso que va a seguir estando penalizado en el país mientras no cambie la propia Constitución, ¿no? Correcto. Tenemos que ir a una nueva pausa. Cuando regresemos yo con Cecilia Ampuero y pretendo hablar de cómo se está dando el tráfico, la trata de personas, desde dónde vienen. Arequipa era un lugar de paso, estamos viendo que ahora se abren nuevos ángulos, lo analizamos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con Cecilia Ampuero, fiscal de prevención del delito, una de las personas que más sabe sobre trata de personas en Arequipa. Después de esta entrevista voy a estar con el organizador del TED Characato, unas charlas muy interesantes sobre muchos tópicos que caen muy bien después en la continuidad de un programa cultural después de un High Festival. Cecilia, ¿cómo se está dando la trata de personas actualmente? De lo que ustedes han venido trabajando, ¿qué figuras se dan en la ciudad de Arequipa y si Arequipa es una ciudad de recibo, de tráfico, de captación o qué es? Bueno, Arequipa hasta hace aproximadamente 2 o 3 años era considerada como una ciudad de paso simplemente, por donde las víctimas eran trasladadas a otros lugares. Actualmente es considerada como una región de origen, pero también una región de destino. Vale decir que en Arequipa también se está investigando casos de trata de personas, especialmente en la zona de minería informal, ¿no? Lo que es Ecocha y Carabelí, que son los lugares donde tenemos más alta incidencia de delitos de trata de personas, tanto en lo que es explotación sexual como que es explotación laboral. ¿Esos son zonas de destino? Zonas de destino. ¿Y las captan de otros lugares porque hay que desarraigarlos? Por lo general, la víctima es desarraigada, las traen de Puno, Cusco, Madre de Dios, y las víctimas que son captadas en Arequipa son trasladadas a su vez a esas zonas, por lo general, ¿no? No decimos que exclusivamente, pero por lo general se trasladan a la zona de La Rinconada, Puerto Maldonado, que son las zonas donde también hay más alta incidencia. ¿En Arequipa también se captan personas? ¿En la ciudad de Arequipa? En la ciudad de Arequipa también. Muchas de las víctimas que han sido rescatadas en provincia, e inclusive que hemos encontrado en un caso que se está investigando actualmente en Paucarpata de explotación laboral, han sido captadas por agencias de empleo en Arequipa, en el centro de la ciudad. ¿Ha habido casos de explotación laboral? El caso más emblemático creo que es el de esta cadena de Chifas, el Gavilán, donde chicos eran encerrados, no se les pagaba lo adecuado, eran maltratados. ¿Cómo va ese caso? Entiendo que ya están en proceso judicial, los responsables están prófugos, hay una orden de captura en contra de ellos y ya espero que para la lectura de sentencia esté el procedimiento, ¿no? ¿Hay más casos de explotación laboral de ese tipo? Sí, hay más casos. Hay otro caso de una mini cadena de restaurantes, si la podemos llamar así. Similar. Bueno, en Paucarpata, el último caso que detectamos, una fábrica clandestina de licores en la cual se encontraron 2 peruanos, un menor de edad y 4 venezolanos que eran explotados también laboralmente. ¿Cómo es esa explotación, por ejemplo? Bueno, en este último caso se les ofrecía un pago que nunca se les daba y se les adelantaba 5 soles diarios, que era con lo que estas personas tenían que vivir. Eso también es un delito. O sea, no pagarles el sueldo no solo es una infracción laboral, claro, no tener un contrato, sino también es un delito. Un delito en la medida, en las condiciones en que tengas a las personas, ¿no?
Una de las finalidades es la explotación laboral o el trabajo forzoso. Y en el caso del trabajo forzoso lo que se busca es mantener, aunque no lo tengas privada de la libertad a la víctima, mantenerla de alguna manera con sujeción al empleador. ¿Cómo? A través de las deudas. Me debes el almuerzo, me debes el cuarto que te brindo, el agua, la luz, la comida, etc. Al final te tenía que pagar 700, me debes 800, me sigues debiendo, tienes que seguir trabajando. Entonces obligan a las personas a trabajar de una manera forzada y las mantienen allí bajo amenaza y sin ningún tipo de beneficio, ¿no? No solamente es el sueldo, hablamos de beneficios sociales, no tienen seguro social, no tienen CTS, no tienen ningún tipo de beneficio. A los niños también se les explota laboralmente, hay casos de explotación para mendicidad, ¿no es cierto? Niños y a veces ancianos. Sí, esa es otra de las finalidades de la trata de personas, ¿no? No solamente la explotación laboral, la explotación sexual, la mendicidad, el tráfico de órganos, la venta de niños son las finalidades que nuestra legislación contempla para el delito de trata de personas. ¿Cómo vamos en el tema de mendicidad, por ejemplo? ¿Existe ahorita gente? Porque recuerdo casos clarísimos que parecían sacados de la ficción, pero que eran reales, ¿no? Gente que iba y se llevaba a unos chicos, iba donde los papás y le decía, dame a los chicos, se los llevaba, los usaba como si fueran sus los hijos. mendigos, luego los traía, los regresaba y les pagaban, ¿no es cierto? Una cosa de ese tipo. Sí, sí. Bueno, actualmente se ha hecho un seguimiento a varios de los mendigos, por lo menos en el centro histórico, y lo que se ha podido detectar es que son sus propios familiares quienes los explotan, ¿no? O sea, el hijo lleva al papá ancianito, lo deja en una esquina y al atardecer lo recoge y lo vuelve a llevar, ¿no? Y quien se beneficia obviamente con lo recolectado es el hijo y no el papá. ¿Es real eso de que ha habido casos en que usaban eso y terminan comprándose un carro y cosas así? Sí, es totalmente real ese caso y nosotros con el apoyo de la beneficencia pública, que es quien ha hecho el estudio social de estos casos, hemos citado a cada uno de los familiares, se les ha exhortado y en la mayoría de los casos estos mendigos ya han sido retirados de la calle, ¿no? Con la finalidad de ellos evitar ser denunciados penalmente y con el compromiso de asumir el cuidado de estas personas. El otro terrible caso de la prostitución es el caso de los centros nocturnos, nightclubs, prostíbulos, y últimamente eran ciudadanas venezolanas completamente desarraigadas, con muchas necesidades, que estaban siendo explotadas en esas zonas. ¿Cómo vamos en el control de eso? ¿Cómo vamos en los estudios al respecto? Bueno, nosotros venimos trabajando precisamente a través de la Red Regional de Lucha contra la Trata, analizamos el caso de la población migrante de Venezuela, ¿no? Porque la consideramos como una población de alto riesgo. Hemos hecho 2 campañas a nivel del centro de la ciudad, en lo que son empleadores básicamente, para hacerles conocer cuáles son sus obligaciones, ¿no? Los ciudadanos peruanos, al igual que los ciudadanos venezolanos o de cualquier nacionalidad, tienen los mismos derechos en materia laboral y en cualquier materia. Son personas y, por lo tanto, el Estado debe garantizarles sus derechos fundamentales como seres humanos que son. Se hizo también, y eso es muy lamentable, pero hay que decirlo, se pretendió hacer una campaña para dirigir a los propios venezolanos para informarles a ellos acerca de sus derechos. Lamentablemente no tuvo ninguna acogida, a pesar de que estuvimos invitándolos en la calle, a través de migraciones, a través de las diferentes instituciones del Estado. No entendemos cuál ha sido el motivo de su no asistencia, pero nosotros vamos a persistir, ¿no? Son seres humanos, el Estado no quiere desprotegerlos, sino todo lo contrario. Hay una cuestión que tocamos en un programa anterior donde tocábamos este tema. La mayor parte, si no todas o casi todas las mujeres que ejercen la prostitución se han metido a ese mundo inducidas, ¿no es cierto?, en lo que es una trata de personas, en lo que es proxenetismo, un delito, ¿verdad? Por lo general sí, yo me atrevería a decir que más del 90% de las personas que se dedican a prostitución están de alguna manera amenazadas o por alguna necesidad extrema metidas en este mundo, ¿no?
Es lamentable que todavía no haya la conciencia necesaria tanto en los operadores de justicia como en los operadores de salud, de los operadores de los diferentes sectores del Estado, en ver en estas personas potencialmente víctimas. Cecilia, te agradezco muchísimo por haber venido al programa, Encantada, por ayudarnos a ver este panorama. Una consulta final. ¿Cómo vamos en los colegios? ¿En los colegios se ha tomado conciencia? ¿Los profesores ayudan? ¿Los padres de familia están manejando discursos adecuados con sus hijos? Sí, cada vez vemos mayor interés por las instituciones educativas. Este año realmente ya no he tenido que tocar las puertas a los colegios, han sido los directores, los promotores de los colegios que han estado solicitando charlas acerca de la trata de personas. Y hay que recordar, yo creo, a los padres de familia que este no es un tema que está solamente vinculado a personas vulnerables, a personas pobres, a personas que tienen necesidad. La modalidad más moderna y más utilizada recientemente son las redes sociales y lamentablemente todos nuestros hijos están expuestos a ellas, ¿no? Entonces, a través de redes sociales, en los propios colegios, algunas jovencitas y jovencitos me han manifestado que les ha llegado mensajes de falsos casting, falsas ofertas de becas, etcétera. Entonces hay que estar muy alertas porque a veces pues, los chicos no tienen una buena comunicación con los padres y pueden caer en las redes de estos criminales. Gracias, Cecilia. Hay que tener entonces mucho cuidado. Casting, becas, son cosas que atraen mucho a los jóvenes y que pueden terminar atraídos por delincuentes. Exactamente. Gracias, Cecilia. De nada. Nos vamos a una pausa. Regreso con Pablo Valdivia. Vamos a hablar del TED Characato, unas conferencias interesantísimas que se realizan en distintas partes del mundo y desde hace unos años se organizan también aquí en Arequipa. Tras la pausa seguimos en modo avión.